luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, queridos televidentes, amigos que nos conocen aquí tanto en nuestra comuna como en Santiago, en la región metropolitana, donde está nuestro pastor. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. También a nuestra iglesia la saludamos, a todos los que nos ven. Espero que hayan tenido una buena semana. En la esperanza, queridos amigos y hermanos, que sin duda este momento de reunión en el cual estamos reunidos, valga la redundancia, para escuchar un mensaje de la palabra, nos sirva y nos enriquezca a cada uno de nosotros. Como lo dije anteriormente, de la región metropolitana, ahora voy a invitar a nuestro pastor que nos salude a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios los bendiga. Amén. Estimado hermano, doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente con nuestro encuentro semanal, esperando que lo que vamos a exponer el día, como siempre, les dé algún interés para poder estudiar lo que nosotros hablamos constantemente y también indudablemente pueda servir para sus vidas espirituales, porque eso es el propósito de todos nosotros, ¿sí? Sin olvidar, por cierto, que cuando la iglesia está hablando lo que ustedes piensan que no debe ser así, podamos tener una participación con ustedes que la vamos a recibir de mucho corazón, con mucho sentido de humildad y amistad para poder enderezar nuestros pasos si es que corresponde, y si no, para poder conversarlo a través de la Sagrada Escritura, ¿no? De modo que nos preparamos para esto. El Señor de paz les bendiga y espero servirles en esta noche. Amén. Y bueno, www.idnb.cl, nuestra página web. Pronto vamos a subir nuevos documentos que van a estar bastante interesantes, en los cuales los invitamos a ustedes también que los puedan descargar y revisar y principalmente compartir. Y si quiere escribirnos por alguna duda o consulta, iglesiasiglo21@gmail.com es nuestra dirección de la iglesia para que ustedes lo vean también y lo puedan ir también compartiendo, que es una información tan importante. Y si quiere que podamos tener alguna visita, conversación, nos reunimos acá en San Rosendo, Balmaceda 17, todos los días sábados desde las 11 de la mañana en adelante, así como en Yungay 036, región metropolitana del Monte. Ahí también puede ir si a usted así le parece. Antes de poder comenzar en este programa, vamos a ir a una pausa musical y volvemos de lleno en su programa La Luz de la Verdad con esta importante meditación.
Bien, estimados amigos, estimados hermanos, como ya lo habíamos anticipado, hoy día vamos a hablar de los 10 mandamientos en la historia de la humanidad, que también tiene que ver con mucho de lo que hemos venido ya conversando cada cita que tenemos, ¿no? Esto se debe principalmente a que el 23 de marzo del presente año se van a cumplir aproximadamente 3.550 años de la salida del pueblo de Israel de Egipto, la noche del 15 de abril del año 2477, contados naturalmente desde la creación del mundo. 50 días más tarde de esa fecha, Dios se presentaría delante de ellos en el monte Sinaí, ordenando a Moisés subir a su encuentro en lo alto del mismo lugar, desde donde luego de 40 días bajaría, trayendo consigo como testimonio de su encuentro con Dios las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Es imposible para mí creer siquiera que en el mundo cristiano exista alguien que no haya leído alguna vez los 10 mandamientos. Eso es tan raro y difícil como saber de un cristiano que no haya traspasado alguno de ellos. Por eso que quiero invitarle a examinar cada uno de estos, que no son otra cosa que el resumen de toda la ley de Dios que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, luego de la presentación de Dios a las 12 tribus descendientes del linaje de Abraham. Entonces aquí empieza Dios a ordenar, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. El primero, como todos lo conocemos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios del monte Sinaí, el Dios verdadero, Él es el Dios de la vida. Ya se había Él presentado a Moisés, quien guiaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y con el gran líder a la cabeza no podríamos tener ninguna duda respecto al éxito de su tarea. Luego, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ninguna y ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Ninguna semejanza de cosa que exista en el universo. Había transcurrido poco más de 19 siglos del diluvio universal y la humanidad estaba nuevamente sumida en la corrupción del paganismo y la idolatría. Dios no quería esto para el pueblo que estaba en este minuto adoptando. Entonces, como una forma de esperanza para la redención de la humanidad entera, eso no debería ser entre ellos. Por eso Dios se encarga de ponerlo en sus mandamientos, la necesidad de saber a quién debían servir y no equivocar el camino. El siguiente mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, lo cual tiene que ver con que si se iban a presentar delante de la sociedad como hijos de Dios, debían aprender a vivir como tales. Una gran enseñanza sin duda para quienes queremos ser sus hijos. Debemos aprender a vivir como tales y aprender a portarnos como tales en la sociedad. Recordemos el siguiente mandamiento, entonces. El cuarto mandamiento habla del día de reposo, un día para Dios. Si reconocían ellos que estaban frente al Dios de la vida, que los sostenía y los guardaba, el sábado tendría que ser el tiempo de venir a agradecerle y honrarle por sus propias vidas y sus múltiples misericordias. Además, la importancia de este día que impone Dios lo declara como una señal de identidad para sus hijos. Si usted puede leerlo esto, además de los 5 primeros libros de la Biblia, también en el libro de Ezequiel. Imagínense la cantidad de años que transcurrieron de el Éxodo a Ezequiel, y ahí en la boca de Ezequiel puede leer este mismo mandamiento en el capítulo 20, versículo 11. Pero en este resumen de la ley no solo apuntaba al reconocimiento y respeto a la soberanía de Dios, como se revela en estos 4 primeros mandamientos,
sino también incluía el ordenamiento de la nación en el aspecto de la interacción social. Veámoslo de la siguiente manera, partiendo por el quinto mandamiento, que comienza con lo más básico y lógico, como lo es la vida familiar, comenzando por el reconocimiento y la honra de los hijos que deben a sus padres. El sexto mandamiento habla del respeto por la preservación de la vida de nuestros semejantes. El séptimo mandamiento habla del respeto por la vida conyugal, un aspecto muy importante que hoy día lamentablemente se está perdiendo. Luego, el octavo mandamiento habla del respeto por la propiedad ajena. A su vez, el noveno mandamiento habla del respeto por la honra de los demás. Un gran mandamiento, estimados hermanos, que de pronto es necesario estarlo repitiendo siempre y recordándolo siempre, ¿cierto? Finalmente, el décimo mandamiento habla sobre la codicia, de no tener codicia de los bienes ajenos. Un pecado grande de la humanidad hoy, que a la gente le ha obligado a endeudarse, que la gente le ha dejado de separarse para trabajar ambos cónyuges, para traer a su casa todo lo que su vecino está comprando cada día, para que no verse desestimado socialmente por las cosas que pueda tener ella respecto a lo que puede tener uno. Qué importante esto, ¿no? La caída del pueblo de Dios da testimonio que los 10 mandamientos no fueron respetados finalmente por la nación. El mundo gentil, por cierto, no tiene autoridad para juzgar al pueblo de Dios. Ellos han pecado contra Dios como nosotros. Ellos llegaron a Dios por el amor de Dios, con Abraham, por su fidelidad, por su dedicación y su obediencia. Así surgió el pacto que dio vida a la simiente de Israel. Entre tanto, sus contemporáneos seguirían en el mundo, esclavizados en el pecado. En lo que se refiere a nosotros, así como en sus días Israel estaba en Egipto y Dios los sacó de ahí para hacerlo su pueblo, por su sola voluntad, para que el resto de la humanidad saliera también del mundo, fue menester que nunca olvidemos que Dios tuvo que pagar un precio por esto, y el precio fue la vida de su Hijo Jesucristo, que debió morir de la forma más ignominiosa en la cruz, como se usaba en ese tiempo, sin pecado por nosotros, dándonos una base sólida donde mirar, porque no murió antes de dejar establecida la iglesia primitiva, para mostrarnos el camino verdadero. Aún así, el cristianismo moderno no va por el mismo camino de la iglesia del aposento alto. Basta leer el libro de Hechos o la historia del cristianismo mundial para entender el cristianismo que se nos presenta hoy y que surgió en el año 325 en Roma con el Concilio de Nicea, convocado por el emperador pagano y idólatra Constantino el Grande. No tiene nada que ver con la voluntad ni con el Espíritu de Dios, como se debía esperar. Más de una vez hemos escuchado decir a alguien: ¿dónde está Dios cuando hay niños que mueren de hambre en el mundo cada día? ¿Dónde está Dios frente al terrible padecimiento del cáncer o de la guerra? Es hora que la humanidad tome conciencia de que no ha sido Dios quien se ha apartado de la humanidad, sino la gran parte de esta dejó a Dios. Entre tanto, la otra parte de Dios declara: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Isaías capítulo 29, verso 13, apunta sobre ese tema. La humanidad ha seguido su propia voluntad, y los resultados no se han hecho esperar, llegando ya a extremos inconmensurables. Difícil de imaginar un futuro más desalentador con lo que vemos cada día. Es fácil darse cuenta, por ejemplo, que los conceptos del matrimonio y de la familia ya pasaron de moda. Así, no puede haber orden ni respeto en una sociedad cuando se han destruido las instituciones sociales creadas por Dios. Aún en determinadas ocasiones, a partir de algunas instituciones pseudo-religiosas convertidas ahora en lucrativos negocios para supuestos ministros de su propio vientre, que vendiendo mentiras
y promesas de un reino en los cielos que Dios mismo no lo ha prometido, viven usufructuando de la credulidad y de la simpleza de las personas humildes que muchas veces, atravesando por momentos difíciles en sus vidas, se entregan confiados supuestamente a Dios, creyéndole a estos falsos profetas. Una verdadera pena nuestra contingencia cuando leemos sobre pandillas de adolescentes menores de 17 años que sin ningún control parental siembran el pánico asaltando, matando si es necesario, sembrando violencia por doquiera que pasen, sumando el hecho de que hoy por hoy la drogadicción está presente a todo nivel en la sociedad. El crimen organizado se ha tomado ciudades y países donde llegan a ser coludidos sus propios gobernantes. Ese es el mundo que vivimos en estos días. Ese es el mundo que amedrenta a las personas limpias de espíritu, a las familias tranquilas, a las madres que tienen hijos recién abriendo sus ojos al mundo. Les atormenta, les enferma de miedo estas circunstancias de sociedad que vivimos hoy día. Estamos llegando ya al tiempo del fin. Frente a esta pregunta que en los días de nuestro Señor Jesucristo se hacían sus discípulos cuando ya estaba cercana a la caída de Jerusalén, nuestro Señor le contestó diciendo algo muy válido para nuestros días. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que Él es el Cristo, y a muchos engañarán. No era en el tiempo de ellos cuando el mundo se terminaría, eso es obvio. Para nosotros hoy, sin embargo, cuando luego entrega nuestro Señor Jesucristo algunas pistas que podían ser para sus discípulos, es claro que son para nosotros. Hoy, como podemos leer desde el versículo 6 al 8 de Mateo 24, donde dice: y oréis guerras y rumores de guerra. Esto pasa cada día en el mundo hoy. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia, ya lo sabemos, ¿no? Y hambre y terremoto por los lugares, y todas estas cosas apenas principios de dolores. Luego los versículos 9 y 10 nos aclaran la posibilidad de una inminente persecución. Para nosotros creemos que esto involucra a aquellos hermanos que se identifican con la verdad, pero sin participar mayormente con ella. Entonces deberán tomar la decisión en un tiempo duro de aflicción, que no tomaron cuando Dios les estaba llamando. Entonces, dice la palabra de Dios, os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los siguientes dos versículos nos muestran una patética realidad de nuestros días inimaginable. Porque la doctrina de la verdad no se predica hoy, pues la verdad no tiene cabida en los sermones de las modernas iglesias cristianas hoy, pues es innegable que ya estamos en el duro tiempo de la apostasía, que de ninguna manera nos tiene que contar entre sus filas. Muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriega. Sin embargo, siempre la decisión final del futuro de nuestras vidas estará en nuestras manos. Como nuestro propio Dios nos revela con claridad en los versos 13 y 14, diciendo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Falta todavía. La iglesia necesita obreros que aprendan la verdad, que respeten la verdad de Dios y que estén dispuestos a cumplir esta parte que Dios tiene propuesta para la humanidad. Cuando Israel le molestaba la voz de sus profetas o les espantaba su futuro, pues eran incapaces de separarse de quienes convertían el mal que Dios les irritaba, que Dios les criticaba. Entonces nuevamente aparecía el pensamiento bondadoso de Dios.
es claro esto. La gente empieza a oír de la verdad, empiezan a oír los predicadores, empiezan a leer la Biblia, pero les da miedo perder sus amistades, les da miedo perder tal vez el ámbito familiar, ¿cierto? Pero de Dios debemos conocer qué piensa Él. Cuando Él dice, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, oír el derecho del huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisierais y huyerais, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así dice el profeta Isaías en su primer capítulo, ¿no? Es interesante esto. Seguimos insistiendo como iglesia que las cosas están en su mano. Y a nosotros como iglesia nos corresponde hablar la verdad. Y esto es lo que nosotros queremos que sea establecido entre ustedes, o que sea sacado de entre ustedes si nosotros estamos torciendo la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vivió 3 años su ministerio, pero nos dejaron tantas lecciones maravillosas para todos nosotros, algunas difíciles de emular, pero que no hicieron más que mostrar la fuerza inquebrantable de sus creencias, como un ejemplo para nuestras vidas, como aquella ocasión que estaba compartiendo la palabra de su padre con su discípulo, y uno le interrumpe para avisarle que su madre y sus hermanos le buscaban. Y él pregunta, a viva voz, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No son estos que están aquí frente a nosotros? Cuando él sentía como tales, solo aquellos que le acompañaban le seguían. No debió ser fácil para él, que como nosotros era un hombre más de la tierra, solo que su fe y su conducta le hicieron diferente a todos. Finalmente los puso donde a todos nosotros nos gustaría estar, a la diestra de su Padre, que está en los cielos. Esa es la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, indudablemente, la Iglesia comprende que ya han comenzado los días del fin de los tiempos. No sabemos cuánto van a durar, no queremos que nadie piense que estamos tratando de asustar a las personas para que sigan en nuestra iglesia, nada de eso. Estamos diciendo lo que están viendo nuestros ojos y lo que está sucediendo cada día, y lo estamos comparando con la Sagrada Escritura. En un momento determinado, las cosas de nuestra vida cambiaron absolutamente nuevas. No es absolutamente de nuevo, estimados hermanos, cuando enfrentamos, por ejemplo, ese levantamiento mundial, que no fue solamente aquí en Chile, con destrucción, pérdida, con arrebatos, con muerte, fue a través del mundo entero, estimados. Y después, indudablemente, la gran pandemia, que hasta el día de hoy todavía se siente de otros lugares. Estamos comenzando los tiempos del fin, los tiempos de dolor, los tiempos de sufrimiento, los tiempos que nosotros como iglesia nos levantemos fuertes y confiados en el Dios de la salud y la vida. Aprovechando esta oportunidad de estar con ustedes, quiero invitarles, ¿no es cierto?, que lea en la página la próxima semana, cuando va a aparecer, ¿no es cierto?, el pensamiento de la iglesia escrita por las personas que tienen a cargo, ¿no es cierto?, el esclarecer la teología de nuestra iglesia, una interpretación, una comprensión sobre un libro de la Sagrada Escritura, que yo creo que es importante que todos lo leamos, lo podamos comentar y vivir, porque es la manera en que Dios ha determinado cómo serán los días sucesivos de la humanidad cuando Él determine los tiempos, que para nosotros, como dice la palabra en el Salmo 91, habrá siempre protección divina para que el mundo establezca cuál es la diferencia de los que le sirven a Dios y los que no le sirven hasta el día de hoy. El Dios de paz les bendiga.
Bien, sin duda, un importante tema a todos los que nos escucharon. Comenzó con los 10 mandamientos, unos mandamientos que son universales y son para toda la humanidad, que están presentes ahí. Tan solo querer decir en este momento que nosotros debemos ser conscientes con lo que Dios también a cada uno de nosotros nos entregó. Si usted escudriña la Escritura como lo mostraba nuestro pastor y se da cuenta de la ley de Dios, de que se entregó la ley de Dios hasta nuestros días, se ha cumplido tal cual Él lo ha dicho y Él lo ha propuesto. La vida es sin duda llevar una vida religiosa a cada uno de nosotros depende mucho de nuestra fortaleza interna, pero sí en realidad debemos creer en esto que se plantea a través de la santa palabra de Dios, y cada uno de nosotros también asegurarnos verdaderamente que las cosas que son dichas en la iglesia principalmente son la verdad de Dios y no la verdad del hombre. Sin duda una importante meditación que hemos tenido en esta hora, principalmente al alero de la ley de Dios y de todo este tiempo del fin que vendrá más temprano que tarde, porque ya ha comenzado, como lo dijo nuestro pastor. Vamos a invitarlo también a él para que se pueda despedir de todo lo que nos escucharon en este momento. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Queridos hermanos, la paz de Dios sea con ustedes, que ahora su mente y su pensamiento para buscar en la Sagrada Escritura la vida, porque ahí está la vida reservada para nosotros, la forma de alcanzar el bien y la misericordia de Dios. Lo que cada uno de nosotros anhela cada día está ahí, y nosotros queremos expresarlo para ustedes. Y si nos hemos equivocado en este camino, porque no creemos, aún así estamos dispuestos a retomar la senda del estudio y a cambiar nuestra vida si nos estamos equivocando, pero el más sincero deseo de nuestros corazones aportar a su vida espiritual. El Dios de paz los bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, nuestra página, ahí estará el estudio que mencionó nuestro pastor prontamente para que usted lo pueda leer y descargar. iglesiasiglo21@gmail.com en nuestro correo. Y como lo decíamos anteriormente, si quiere visitarnos tanto en San Rosendo como en el Monte, región metropolitana, nos puede visitar desde las 11 de la mañana. Balmaceda 17, todos los sábados, desde las 11 de la mañana, como lo dije anteriormente, y Yungay 036, región metropolitana, El Monte. Que estén todos muy bien. Les dejamos un enorme saludo. Gracias por la visita que tuvo el último programa de televisión. Se lo agradecemos de corazón porque el programa está creciendo y está llegando a partes también que nosotros no teníamos estimado, solamente Dios lo hace así. Así que le instamos a que lo comparta y que lo converse para que podamos todos juntos transmitir este pensamiento de Dios que es tan importante para nuestra vida. Que tenga una hermosa semana y nos volvemos a reunir, si Dios así lo quiere, el próximo sábado en su programa A la Luz de la Verdad. Que tengan todos un lindo día. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.